Hola a todos jóvenes, el día de hoy les vamos a dar un recorrido súper especial en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y qué mejor que con los arquitectos que lo idearon. Me acompaña el arquitecto Sebastián Gutiérrez Cortina de Bosco Arquitectos. Platícanos por favor quiénes fueron los diseñadores. Pues somos un equipo conformado por Bosco Arquitectos, que es el equipo que invitaron, Bosco Gutiérrez Cortina, que es mi papá, Lázaro, mi hermano, Lázaro Gutiérrez, que es mi gemelo. Entonces, saludos. Pensamos muy parecido. Y luego yo. Y luego está Lucio Boniain con L Metal. Y pues bueno, quédense porque vamos a aprender mucho de construcción y de arquitectura. Bienvenidos. O sea, el proyecto como lo hicimos es para que, o sea, que sea atemporal, o sea, y que dure toda la vida. Entonces, pues dijimos, exterior tiene que ser precolado, porque es un material pétreo, es concreto, ¿no? Pero le pones un color integral y bueno, aquí le ponen, este fue el concurso de las empresas. Okay. Aquí nos trajeron todas y aquí nosotros descartamos la que era buena, la que era mala. Aquí, por ejemplo, verás que tienen la junta, ¿no? Entre precolado y precolado, esta es la junta que le ponen. Entonces aquí la rellenan con poliuretano. Sí, es como un tipo hule así súper duro. Y la tiene que cambiar como cada 10 años porque se intemperiza. Okay. Pero lo bueno de esta es que ya, o sea, cada 5 años una Karcher y ahorita en el edificio lo verás sucio, pero no está sucio, es porque están soldando adentro. Y ya que se termina la obra, ahora sí le dan una limpiada perfecta. Todos esos ya son el mismo material. Esto ajá, así es donde este ancho, así están. Quedó como este. Tan anchas, es que ya son muro. Es que hay unas, o sea, estas pues ya no necesitan bastidor, sino ya más bien llegan directamente a las columnas de acero y todo, y a las traves, y se soldan como con placa. Pero luego hay unas para lo que va a ser el lado aire. El lado aire es pasando seguridad. Las fachadas que vamos a integrar, toda la fachada de allá, donde está el Onix, el Lucobond y todo, para que ya no se vean muchos proyectos, que es lo que estaba pasando con este muchos aeropuerto, materiales, ¿no? Ahí. Como que ves muchos proyectos, como que quisimos unificar, ¿no? Entonces, es mantener la misma arquitectura que estamos haciendo de este lado, del otro lado, pero como ahí sí no podemos poner precolados tan pesados, está este precolado tal cual, pero así de 3 centímetros, lo hacen con fibra, y eso sí tiene bastidores, te da el mismo ancho, pero no pesa tanto. Es más caro, pero no pesa tanto. Entonces, eso es lo que ahora estamos trabajando, si va a acabar quedando en eso, que es lo ideal, pero entendemos que la ingeniería de valor y todo esto, pues lo mejor va a acabar siendo un tema STO, que ahorita te lo enseño que está allá. ¿Esto? Es como un acabado que se llama STO, que es como, y te da el sentimiento como de concreto aparente. Como si fuera pero el tema es que martelinado. Lo bueno de esto es que son paneles. Lo que nos gusta de la estructura de acero con precolados es que es como cuando de chiquito construías un Mecano, ¿no? ¿Te acuerdas el juguete del Mecano? Sí, claro, claro. Y llegabas y todo llegaba perfecto, del tamaño perfecto. Entonces, o sea, así como el just in time, ¿no? Famoso de Toyota. Eso, o sea, ¿cómo logro que la obra para el cliente sea rápida y que dure para toda la vida, ¿no? Claro. O sea, entonces, porque eso le reduce costos, le reduce tiempos de grúa, le reduce en todo, o sea, desviaciones presupuestarias que se le van a bajar mucho, ¿no? Entonces, como arquitectos te quedas contento con un material como estos y el cliente sabemos que va a estar contento toda la vida, ¿no? Claro. ¿El diseño del hotel también es de ustedes? Todo. El interior el interior ya Hilton ya contrata a alguien más. Esta es la muestra para lo que va a ser las oficinas.
estamos orientando hacia el norte y hacia el sur. El poniente y el oriente están totalmente bloqueados en el hotel y aquí. Ok, quedan Estamos ciegos. ciegos y las vistas se van para acá y para allá, ¿no? Va. Entonces tienes los elevadores de un lado y el otro una placa. También como que queremos serenar el aeropuerto. Sí, sí, sí. Hay una guerra de techos, curvas, pero ya como que quieres serenar de Ujú. cables, ya, ¿no? Llegar Sí, sí, sí. y protegerte del sol sobre todo. Claro, que cada vez es más intenso aquí, ¿no? Híjoles, impresionante. Y Ujú. la lluvia, La lluvia. que aquí se deja venir cañón. Y la lluvia aquí tienen que Aquí, cuidarla con los sellos. aquí los sellos, esta es la muestra. Lo que a nosotros no nos gusta, que fue lo que también hizo mi papá en su momento. Yo Ujú. tengo ahorita ya va a cumplir 33. Y mi papá cuando hizo el Vuelta Reciente tenía 34. Ok. Él dijo, no, no puedo tener manguetería exterior porque se ensucia y se ve feo en un edificio. ¿Cómo logro para hacerlo a hueso? Ok. Entonces fue a ver a Ian Pei, ¿Ah, se sí? fue a Nueva York sin conocerlo, tocó la puerta y lo recibió su hijo. Buenísimo. Y dice que impresionante porque su galería, para entrar a la oficina con maquetitas, o sea, es un espacio blanco Ujú. y ennichado así maquetitas blancas, ¿no? Por eso mi papá ya tiene todas las maquetas en blanco más grandes, el World Trade Center, Torre Insurgente. Siempre hacemos en 250, pero él las tenía así chiquitas porque tiene millones de proyectos, ¿no? Pero así, entonces lo recibe el hijo, saludó al arquitecto Ujú. y ya platicando con el hijo le dijo, oye, vi un proyecto que hicieron en Dallas que me gusta mucho y el tema del cristal, cómo lo manejaron. Pues dime quién es ese asesor. Y al final esos asesores trajeron digamos, el detalle, Ajá. que digamos, todo está el bastidor como esto, Ajá. y aquí ya llega así y se pega con 3M, ¿no? Entonces ya nomás te queda esta tira. Por eso World Trade Center lo limpias así Pareciera que perfecto. es completamente Es vidrio. totalmente vidrio. Entonces Ajá. no se ve el manguete, 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 manguete. Y es lo que Ok. queremos hacer aquí, que se vea una sola película. Y esto es donde está el entrepiso. O sea, este es cristal, reflecta, Duo Vent. Y aquí es el entrepiso que nomás va a tener su vinil atrás Para ocultar. para que no se vean las tripas, ¿no? Pero Ujú. la idea es que va a reflejar y pues, se pierde, ¿no? Entonces, este es te digo, es como acabado esto. Esto le llama. STO. STO. Hay muchos, tipos de. ¿Es como un estuco o qué es? Sí, pero digamos, es todo esto que mete, ¿no? Es como toda esta pasta. Ujú. Lo que vamos a hacer para el interior no va a haber precolado, va a ser un dense glass. Es Ok. tipo Duroc, pero más duro. Ok. Y queremos que le pongan este acabado que vimos aquí. Creo que es uno de estos. O sea, lo que queremos es que lo hagan idéntico al exterior. Ah, Y se ok, ok, siente ok. fuerte, ¿no? Entonces, que le ponen la fibra y todo este rollo, ¿no? O sea, la Pero ve idea qué es que se padre sienta material. como el mismo material adentro y Sí, para afuera. que se sienta sólido y no se sienta acartonado, ¿no? Ok. Probablemente adentro vamos a tener que poner unos soclos altos, ¿no? Ujú. Porque luego la gente esperando, pues pone. Sí, sí, sí. Entonces, pues algo ya, que no es lo ideal, ¿no? Nos encanta a nosotros hasta Limpieza. abajo, pero es un aeropuerto y van a pasar 70,000 personas diario Sí, claro. y Y cien eso es mil. para los muros interiores del aeropuerto. Esto para interiores. Este es el que ahorita se va a empezar a estudiar Ajá. para el tema de la fachada de aire. Ok. O sea, nosotros lo que queremos es que quede precolado, pero en caso, te digo, pues tenemos que ir De ajustándonos, costos. pues buscar la manera de. Llegarán a una de estas opciones. A lo mejor lo difícil de esta va a ser que, o sea, lo que nos gusta del precolado es que llegas como el mecano, ¿no? Y Ujú. como es lado aire, aviones, tienen que pilotear, poner estructura porque hay estructuras antiguas. Oye, y esta opción de este acabado está muy de moda en los 90, ¿no? Sí, como de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Ajá. Que le daba la Con vuelta esa así y no arenita. tenía esquina, ¿no? Le daba la vuelta a las esquinas. Platícanos un poco del concepto del aire. ¿Cómo es ese? Ah, fue algo nuevo para nosotros también, Ujú. o sea, luego piensan que los arquitectos sabemos todo, ¿no? ¿No? Y llegamos y pues, empezaron así con lado aire, lado tierra. ¿Y qué es lado aire y lado tierra, no? Claro. Entonces, pasando seguridad es lado aire, Ok. porque ya es una zona internacional, ¿no? Bueno, luego me pasó una vez una junta que, oye, que el turbocinoducto que va a cruzar por aquí, yo, ¿qué es el? Pero Estuvo gracias a sí. Dios estaba en Zoom, ¿no? Entonces nos trajo un turbocinoducto, pero yo no sé de eso, Que, ¿no? claro. Entonces, pues así te digo, hay conceptos que no sabes, que ellos tienen sus lenguajes y lado tierra, lado aire y ya, ¿no? Fachadas tierra, fachadas aire. Ya me. Usos mixtos se ataca más fácil ahora porque es tierra,
más fácil llegar y lado aire no puedes tener pues gente ahí trabajando normal porque pues, te está operando el Claro. aeropuerto. O sea, lo complejo de aquí no es, o sea, si hubiéramos hecho un aeropuerto nuevo, Es está otra de cosa. maravilla porque modulas perfecto todo, los despieces perfecto. Ahí sí puede ser una ingeniería de valor perfecta, ¿no? Ujú. Pero aquí ya llegas a un animal vivo, o sea, ¿no? Y entonces, parte de lo que vas a ver ahorita es cómo pones un tapial y empiezas a atacar esta obra, pero este mismo edificio va a funcionar como un puente, Ujú. ¿no? Fue parte de lo que, por lo que ganamos también el proyecto, ¿no? Ujú. Era hacer el terreno era un terreno triangular que nosotros propusimos que, pues más allá del terreno triangular, fue, ok, en el triángulo me, me monto, Ajá. pero vuelo y te genero una cubierta donde los coches pasan por debajo, no les llueve, y eso que está subiendo es tu centro comercial, que es un puente. Y te Ok. hago, como en el duty free, te hago gastar porque vas a seguridad y lo primero que tienes que pasar entre el duty free, ¿no? Y a ver qué agarras de chocolates. Claro, claro, Bueno, lo claro. mismo, ¿no? Pues tienes que ser rentable ese centro comercial. Ujú. Y si lo pones como un lugar ahí al fondo, pues vas a subir y vas a tener que regresar. Pero si le genero otra abertura, O sea, te refieres a abrir como un la clave flujo. era, si te hago un centro comercial, Ajá. pero genero que la gente tenga que dar la vuelta y bajar para ir al estacionamiento o agarrar un No puente, van a entrar. pues a lo mejor el local de hasta allá no Ajá. está tan rentable. Pero si Pero te sí. pongo la puerta, te pongo un centro comercial donde tus salidas nacionales es aquí, el drop-off por abajo, pero hago subir a la gente, se comunica el hotel, se comunica directamente con el centro comercial. Las oficinas de esta esquina tienen que cruzar por el centro comercial para ir al... Pasa un centro comercial muy chiquito, ¿eh? Ujú. Pero tienen que cruzar por ahí y el estacionamiento por la otra esquina. Entonces la gente que llega de un vuelo y tiene que ir al estacionamiento ya no puede cruzar por abajo, Ok, ok, porque ok, eso ok. estaba generando mucho tráfico. Los obligas a pasar por tu Ya centro nadie va a comercial. cruzar por abajo porque eso genera tráfico. Entonces, Ujú. obligas a que tengan que pasar por los locales Sí, sí, sí. y pues ahí ya ves. Consumen. Ujú. Y le da vida, ¿no? O sea, vas a ver qué padre se siente estar ahí ya viendo el cuádruple altura Ujú. y ves pues, las oficinas del edificio C. Dentro del edificio de usos mixtos, lo dividimos en diferentes cuerpos, ¿no? Ujú. El cuerpo A es la cubierta con centro comercial, el edificio B, las oficinas, el C, el triangulito, el H, el hotel, ¿no? Entonces, así es, ¿de dónde estás? En el B, ¿no? Entonces ya voy al B, ¿no? Al Y se ven principio como piezas muy, muy, muy básicas es también, que, ¿no? es porque lo que hay que entender es que el terreno era un triángulo, entonces ya empiezas a hacer un edificio que ya sabes que en obra van a andar haciendo despieces y Ujú. desperdicio de materiales y entonces por eso fue, no, a ver, vamos a hacer un cuadrado y que así empezó, un cuadrado que todo se vive al interior, ¿no? Ajá, Mucho de la arquitectura mexicana, ¿no? De vivir al interior, claro. refugiarte del sol, de la luz. Orientas la luz hacia al norte, ¿no? Por eso fueron estos dientes de sierra viendo hasta hacia allá, Ok. hacia el norte, para que no le entre el sol, ¿no? Porque eso es invivible. Y pues luego, oye, fíjate que tienes una calle que va a rematar con ese edificio. Pues, ¿cuál Ujú. va a ser el remate? Entonces por eso hicimos una cartela, Ok. que es la que ya vas a rematar, que está en el render, que rematas de frente Ajá. y, y, pues si te fijas, pues pura volumetría de afuera, ¿no? Entonces, como que muchos dicen, ábrele una ventana, ¿no? Ajá. Pero va mucho con un poco, no tanto nuestro estilo, que sí, pero es como nuestra filosofía de México, de la arquitectura mexicana, Sí. que es Que como vive hacia adentro el espacio también. público es generoso. O Ajá. sea, nosotros la definimos en tres cosas. Mi papá lo dice mucho también, y que es simplicidad formal, ¿no? O sea, simplificar la forma, ¿no? O Sí. sea, luego el cerebro no agarra tanta forma y por eso te agobia, ¿no? Ves Sí. la contaminación visual de calle, de postes, de luz. A veces ya Elementos. llegas a tu casa y lo que quieres es un patio como... Era súper, o sea, es súper sencilla, ¿no? Ajá. No simple, sencilla. Pues es sencilla por fuera, ¿no? Ajá. Pero por dentro tiene mucha riqueza, ¿no? Este proyecto tenía este triángulo que era desde un terreno que era triangular. Era, digamos, desde esta arista se seguía para allá, ¿no? Es más, te voy a parar justo donde termina el edificio B, que es este volumen. Ajá. Este es un edificio. Son dos edificios altos que van a ser el hotel y luego las oficinas. Ok.
digamos que el terreno venía en diagonal, así, ¡pum! Nosotros lo que volamos en el proyecto fue eso, lo que ves Eso sí allá. se los permitieron, pues Pues salirse. fue lo que, fue como a ver si perdemos el concurso. Ajá. Ya estábamos muy acostumbrados a perder muchos concursos. Lucio también. Sí, sí, sí. O sea, pues fue siempre proponer algo más de lo De lo que que, dicen las de lo que bases. dicen las bases, ¿no? Entonces Entonces, su terreno seguía con una línea en este sentido. totalmente recta. Es más, Ajá. espérame, el otro día estaba en obra. Siempre tenemos aquí para dibujar con solo en detallitos. Mira, aquí está. Estamos parados aquí, viendo así. Ujú, Entonces, aquí tienes una calle donde van a entrar camiones. Aquí se van a estacionar los camiones que vienen de fuera. Y aquí la gente llega normalmente en esta calle, ujú. ¿no? Que es ya la que le da la vuelta al estacionamiento Sí. y viene de frente así. Y ya dabas la vuelta así. Entonces nosotros lo que hicimos es, el terreno era así, de Ajá. hecho, una cosa así. Entonces nosotros puenteamos esto para que sea tu puente al estacionamiento que va a ser esto. Ok. Entonces tienes la gente que sube y va a las oficinas, O sea, este círculo se va a comer todo. el estacionamiento actual. El estacionamiento actual, digamos que este es va a ser la calle así. Tienes el estacionamiento que viene así, el que existe. Luego le das la vuelta así y ya tienes aquí, digamos, el cuadrado donde dibujé el hotel, el triángulo y el cuerpo A. El estacionamiento redondo va a ser esto. O sea, lo va a incluir, no se va a tirar. Ujú. De hecho, queda esta lengüita, que así le estamos diciendo. Que esta va a servir muy bien porque se va a recortar esta parte y va a generar aquí un puente, que es el puente internacional. Esta es la T1. Entonces, lo bueno de este círculo es que antes se tenía proyectado por parte del aeropuerto este estacionamiento, luego otro estacionamiento aquí, luego otro estacionamiento y luego otro estacionamiento así para el... Un montón de piezas ahí. Entonces ya muy chistoso porque estábamos todos ahí el equipo y Lázaro, mi hermano, estaba a escala el plano Ujú. y tenía una de mentas, una de cajita de mentas. Ajá. Y lo pone en el plano y dice, oye, ¿por qué no unificamos y le plantean, porque estábamos concursando para la T2, que perdimos, desgraciadamente, pero no importa, también Que hay que estar compartir. donde te invitan, Ajá. nomás, no hay que meterse donde no. Pero justamente dijimos, oye, si vamos a hacer el concurso de la T2, pues no queremos plantear este estacionamiento, queremos plantear este estacionamiento y que incluye a esto que ya estábamos en proyecto ejecutivo, bueno, proyecto en esquemático, Ujú. y entonces, pero es decirlo ya para ver qué pasa, ¿no? Les encantó la idea a los del grupo GAP, se estudió muy bien con la empresa de Cali Mayor, el tema Ujú. de flujos, porque al final la Terminal 2 va a tener un acceso diferente y la T1 su propio acceso, pero en el nivel 2 se van a comunicar los dos. Ok. Entonces ya te da ese flujo si estás en la T2, te vas a la T1 por estos dos puentes. Entonces, esta sí se mantiene para no tirarla. Ujú. Se le recorta aquí para darle un poco más de carriles. Y te digo, el remate visual es la cartela que van a ver aquí, que se ven los renders, ¿no? Y pues si quieres seguimos. Nos vamos a meter ahorita por la parte de atrás, Ujú. por esta parte. Así. El acceso normal va a ser salidas nacionales, pero ahorita hay un tapial y aquí hay un tapial que la gente ahorita no puede entrar, ¿no? Ok, ok. Claro, aquí ya estás dentro del aeropuerto. Sí, aquí ya es todo un ambulatorio y aquí pues te digo, es el ambulatorio que se sigue para allá. Y ahora te cuento todo el tema de lo que fue fachadas lado tierra Ok, y estacionamiento. Este es como el acceso para los camiones, ¿no? Los que llegan en camiones ok. y van a tener un acceso ahí para entrar al espacio, ¿no? De todo la gran cubierta que es los dientes de sierra. Los dientes de sierra, que es el centro comercial. El centro comercial Ajá. que es como una gran cubierta con entrada de luz cenital, pero bueno, del norte más bien, para que no te caliente. Y ya luego este es el cuerpo B, que va a ser las oficinas que se comunican también al espacio.
esta fachada va a ser ciega para cubrirse del oriente y el poniente allá, ¿no? Ok. Y entonces ya su vista va a ser para el sur y para el norte. Mira, aquí ya puedes ver los precolados y es una maravilla los precolados. A mí la estructura de acero me encanta. Pero, Aquí van las cisternas ok. y pobres cisternas siempre se entierran y nadie las ve, pero ahí están. Y para Ok. también recolectar de aguas pluviales, ¿no? Me imagino. Va a contar con paneles fotovoltaicos, ¿qué sistemas El estacionamiento, todo renovables? en la propuesta fue que tengan paneles solares. Ajá. Ahorita ya hay paneles solares en el estacionamiento que existe. La cubierta del 4x4 iba a ser de 4x4, módulos de 4x4. Ya después la cambiamos a 8x8, si te fijas. Ayudó mucho, si te fijas es el mismo lenguaje, Ah, o sea, iban a ser módulos de 4. 4x4, entonces se veían muchísimos. Claro. Pero pues imagínate, la estructura al final iba a ser un tema, ¿no? Entonces, No, quedó muy y bien ahorita esa que lo vemos proporción. sigue muy bien porque si te fijas el World Trade Center, Ajá. cuando hizo mi papá la fachada, no la de la curva, la otra, Ok. el prisma, Ujú. le pusieron, se ve como una modulación, no sé si te fijas que es cada 2 niveles se hace un cuadrado. Ok, sí, sí, sí. ¿Y qué te ayuda? Como mi papá tenía un miedo de que todo estaba horizontal y esta mancha, Ajá. pues, pues él tenía que remodelar todo, ¿no? Y entonces dijo, pues, ¿cómo le bajo la escala a este edificio? Ok. Entonces, al hacer esto por cada 2 niveles, si tú ves el World Trade Center de lejos, No lo dices, sientes tan alto. pues son 25 niveles, ¿no? Y son 50, ¿no? Es un decir. Ok. Entonces, esto ayudó mucho porque ahorita lo ves así, la escala se te bajó, pero hasta que pones una escala humana de estos paradito dices, wow, ¿no? Está Sí, enorme. es enorme. Entonces, ahorita llegamos a la hora de la comida, entonces, por eso aquí están descansando, pero siempre están trabajando muy Siempre fuerte están aquí. trabajando. Y pues vamos a tratar de no tocarlo, ¿no? Entre menos toquemos, tenemos toda una nube de puntos de todo este interior. Ajá. Y pues es un tema estructural que entre menos toques que afectes, mejor, y más respetes columnas interiores, mejor. Entonces va a quedar ese hueco, ese traslape. No, va a quedar, o sea, se va a plafonear todo así, pero digamos, Ah, la ok. estructura se va a mantener, ¿no? O sea, no se va, vamos a subir un muretito con un flashing para el agua Ajá. y un canalón, pero sí, tratar de no tocar la estructura que existe y es lo mejor. Es un punto, siempre son delicados, ¿no? Cómo se Delicadísimo. Por tocan. eso es más complejo hacer una remodelación como Sí, estas, sí, sí, sí. porque si modulas desde el principio hasta, pues ya buscas la altura que tú quieras, ¿no? Ujú, Aquí vas a tener el hotel, tienes allá el cubo de elevadores, ujú. luego tienes aquí un restaurante que va a ser el que está aquí. Aquí arriba es el restaurante del hotel, ya tienes actividad, ¿no? Ok. Entonces, si yo genero algo aquí, hago que la gente vaya para acá. Y Ajá. luego le pongo otro punto acá, una cafetería acá abajo en la esquina. Entonces ya tengo vida en una plaza que se te antoja hasta sentarte y ver gente, ¿no? Caminando. Ok.